Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría de la evolución y otras teorías. Pero antes que todo, darte un saludo de parte de tus profesores. Sabemos que este es un momento difícil, pero queremos presentarte el material lo más didáctico posible para que sea más fácil aprender o revisar los contenidos que ya hemos visto. Así que mucho ánimo y para adelante. ¿Cómo vamos a trabajar? La idea es que este video va a ir repasando cuáles son las diapositivas que hay en el PowerPoint y el cual trae actividades. Y esas actividades, la idea es que las realices en tu cuaderno. Primero vas a escribir en tu cuaderno el título del día de hoy: Teorías de la biodiversidad y evidencias de la teoría de la evolución. Este video entonces te va a explicar con más detalles y vamos a resolver algunas dudas de lo que ya hemos visto. Súper importante, al final de la presentación, una vez que hayas realizado todas las actividades, dejamos un link para que completes un mini control. No lleva nota, pero es súper importante que lo hagas a conciencia, ya que ese dato nos permite a nosotros retroalimentar todas las dudas que surgen. Vamos a hacer un resumen de lo que ya hemos visto. Dentro de las grandes preguntas de las ciencias, hay una que es: ¿por qué existe la biodiversidad? ¿Por qué existen tantas especies? Organismos simples, complejos, unicelulares, pluricelulares, vegetales, animales, bacterias. Y el hombre ha intentado resolver esta pregunta a lo largo del tiempo, para lo cual ha desarrollado distintas teorías. Vimos tres teorías: la teoría fijista, la teoría transformista y la teoría de la evolución. La teoría de la evolución también sumada a la teoría neodarwinista o teoría sintética. En el fondo es la teoría de la evolución de Darwin, pero incluye algunos elementos más. Actividad 1. Las águilas tienen las alas grandes que les permite planear y ahorrar energía. Con esto pueden cazar con mayor efectividad. ¿Cómo explicaría este hecho de las alas grandes del águila según la teoría fijista? Después contestas cómo explicaría esta observación la teoría transformista. ¿Cómo explicaría esta observación la teoría de la evolución de Darwin? La próxima diapositiva contiene una tabla resumen y si quieres puedes copiar en tu cuaderno completándola con la información del video. Aquí está el ejercicio del águila. Por lo tanto, te recomiendo que ahora pauses este video y realices la actividad. Entonces, para hacer un resumen, ya, cuando hablamos de la fórmula de las teorías, más que nada tiene que ver con el esquema o cómo resumimos diferentes teorías. La teoría fijista, ¿qué es lo que planteaba? Dice que las especies fueron de una forma, son de la misma forma y serán de la misma forma. ¿Qué quiere decir eso? La teoría fijista plantea la realidad como inmutable. Las especies no cambian, fueron creadas de una forma y así van a permanecer. Dentro de la teoría fijista tenemos que destacar dos elementos: la teoría creacionista y la teoría catastrofista. La teoría creacionista habla de que los seres vivos fueron creados por un ser superior, ya sea Dios, Alá, Kaikaidelú, Inti, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esta fue una de las teorías que prevaleció especialmente con el poder de la Iglesia Católica sobre el conocimiento científico. La teoría catastrofista dice
trata de explicar por qué hay organismos que no existen en la actualidad. Esto se debe a que, debido a catástrofes, este registro se perdió en el tiempo, por lo tanto, las especies se extinguieron. De esa forma, explica por qué hay especies que no existen en la actualidad. ¿Cómo explicaría la teoría fijista desde el punto de vista, la sala de las águilas? Muy simple. Las águilas siempre han tenido alas grandes. Hay que entender que no todos los fijistas son creacionistas, es decir, no todas las personas que creen en la teoría fijista, que actualmente existen, creen que es porque fueron creadas por un dios. ¿Ok? La teoría creacionista está dentro de la teoría fijista. ¿Cuáles son las críticas que se les hace a la teoría fijista? La principal es carecer de evidencias científicas. Más que nada, la teoría fijista tiene planteamientos, ideas basadas, por ejemplo, también en la Biblia, pero carece de estas ideas o evidencias científicas. La teoría transformista. La teoría transformista plantea que las especies van cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, se van transformando. Esta teoría es muy importante, ya que es la primera teoría que plantea que las especies cambian. ¿Cuáles son las ideas generales? Aparece el concepto de adaptación. Dice que las especies se van adaptando y van cambiando para sobrevivir en el ambiente en el que están. Van cambiando. Que hay un principio, ya hay una fuerza interior, una fuerza interna destinada a la perfección. Quiere decir que los organismos están destinados a cambiar y a ser perfectos. Otro planteamiento es la teoría del uso y desuso. ¿Qué plantea esto? Plantea que si una parte del organismo, ya sea planta, animal, bacteria, protozoo, que se usa más, esa parte del cuerpo se va a desarrollar. En cambio, aquella parte del organismo que no se usa, esa parte se va a perder. Y el tercer punto es la herencia. Quiere decir que aquellos cambios que ocurrieron en los organismos lo van a heredar la descendencia. Por lo tanto, ¿cómo sería el ejercicio desde el punto de vista de la teoría transformista? Entonces podríamos decir que las águilas fueron desarrollando alas más grandes para adaptarse. Y esa característica pasó a la descendencia. Entonces las águilas, en el fondo, fueron cambiando durante el tiempo y a medida que le iban creciendo las alas, porque necesitaban usar, porque como usaban más las alas, por lo tanto las alas fueron creciendo.
y esa característica pasó a la descendencia. ¿Cuál es la principal crítica de esto? Primero, no se ha encontrado ninguna evidencia acerca de este impulso interno del cambio. Y el segundo gran error es que, en el fondo, solamente las características que están en los genes son aquellas que pasan a la descendencia. Por ejemplo, si tú te pintas el pelo de color rojo, eso no quiere decir que tus hijos van a salir con el pelo de color rojo. Solamente si esa característica está en tus genes, va a pasar a la descendencia. Y ese es el principal error de la teoría transformista. Teoría de la evolución. Y aquí en este punto vamos a hablar primero de lo que plantea Darwin, que es la teoría de la selección natural. Darwin plantea que las especies se van diversificando para formar nuevas especies. Y aquí es donde viene uno de los conceptos más importantes de la teoría, ya que los vamos a después ver. Que es el concepto de ancestro en común. Es decir, todas las especies en algún momento han tenido un ancestro en común. Por ejemplo, si yo siguiera la línea, diría que D y E tienen un ancestro en común que es B. Pero a la vez también D y E tienen un ancestro en común que es A. Por lo tanto, si nos remontamos hasta el principio de la vida, todos tenemos un mismo ancestro en común. ¿Qué quiere decir esto? Eso sí, D y E no tienen, D y E comparten un ancestro en común con C, que es A. Pero D y E están más cercanos a nivel evolutivo que, por ejemplo, D y C. ¿Qué otro punto plantea la teoría de la evolución? Que son efectos graduales y continuos en el tiempo. Y después vamos a ver más adelante cuáles son los otros elementos que habla la teoría de la evolución de Darwin. En la teoría de la selección natural se basa en 4 elementos que los vamos a desarrollar con las águilas. Darwin es muy importante porque él habla acerca de que estos cambios ocurren a nivel de las poblaciones. ¿Cómo haría Darwin el ejercicio? Aquí también habla de variabilidad y sobrevivencia. El ejercicio de las águilas según la teoría de la evolución diría: en una población hay águilas de alas cortas y águilas de alas largas. Las águilas de alas largas tienen un beneficio sobre las águilas de alas cortas. Por lo tanto, las águilas de alas largas logran sobrevivir porque tienen una ventaja sobre aquellas águilas que tienen las alas más cortas.
Como las águilas de alas largas logran sobrevivir, las águilas, vamos a ponerle así, de alas largas, se reproducen. Y como las águilas de alas largas se reproducen, logran heredar esta característica a su descendencia. Es lo que hablamos de la ley del más fuerte. En este caso, si bien hay una población y características diferentes, igual el ambiente provoca de que hay alguna característica que prevalezca por sobre las otras. ¿Cuáles son las críticas que se le hacía a la teoría de Darwin? Precisamente Darwin no conocía cómo se heredaban los rasgos. Ya que no conocía de genética. Por lo tanto, tampoco sabía por qué aparecían características. Que antes no se habían visto. Ahora sabemos que puede ser por las mutaciones, por ejemplo. Evidencias de la evolución. Vas a asociar cada una de las imágenes, son 5 imágenes, 1, 2, 3, 4, 5, a una de las 5 evidencias de la evolución. Y además lo que vas a hacer es justificar tu respuesta, es decir, por qué cada una de las imágenes pertenece a esa evidencia y por qué y qué información aporta a la teoría de la evolución. Te invito a que en este momento hagas una pausa en el video para que puedas resolver la actividad. Ok, ahora sí podemos proceder a revisar nuestra actividad. ¿Cuál es nuestra primera evidencia? Aparecen la extremidad superior de un humano, una pata de un perro, una ala de un ave y una aleta de ballena, en la cual aparecen marcados con colores. ¿Qué estamos haciendo acá entonces? Anatomía comparada. ¿Lo tuviste bueno? Si te fijas bien, podemos observar que aquí estamos hablando específicamente de órganos homólogos. Es decir, tienen el mismo parecido, pero tienen distinta función. La mano del humano sirve para prensar, para tomar cosas. La pata de un perro para desplazarse y caminar. El ala de un ave para volar. Y la aleta de la ballena para nadar. Te fijas bien que podemos observar que en todas tenemos características similares. Por ejemplo, un hueso largo seguido de 2 huesos medianos y huesitos cortos. Hueso largo, 2 huesos medianos, huesitos cortos. Un par de huesos y huesitos cortos. Sí, efectivamente, dentro de la aleta de la ballena hay huesos y parecen una mano. Esta es una de las evidencias que aportaría de que la ballena en un momento fue un organismo terrestre. Un organismo terrestre que tuvo que cambiar y adaptarse para volver al agua. Entonces, por lo tanto, la anatomía comparada nos dice que hay órganos que se parecen, hay organismos que se parecen mucho más
de acuerdo a los órganos ya que tienen, pero que se han adaptado y han cambiado, han evolucionado para cumplir diferentes funciones. Pero quizás en el momento evolutivo ya todas pertenecieron al mismo organismo. El segundo ejemplo. Estamos hablando acerca de la familia de los camélidos y cómo se distribuyen en el mundo. Exacto. Estamos hablando de la biogeografía. La biogeografía nos dice que a pesar de que los camélidos que pertenecen a la misma familia y que tienen genes bastante parecidos, se han adaptado o han cambiado o han modificado su estructura de acuerdo en el hábitat en el que viven. Tenemos los camélidos que viven en el norte de África y tenemos los camélidos que viven a lo largo de la cordillera de los Andes. ¿Qué características o qué diferencias, por ejemplo, vamos a encontrar? Los camélidos de Sudamérica tienen una mayor cantidad de pelaje y los camélidos de Asia o África tienen estas especies de jorobas, las cuales les permiten acumular grasa. No guardan agua, guardan grasa. A pesar de esto, los camélidos son especies de animales que tienen la capacidad para vivir en ambientes muy secos. Pero han cambiado y se diversificaron para adaptarse a los diferentes hábitats. Esto es uno de los elementos que sí observó Darwin en sus viajes. El tercero. Como estamos hablando de moléculas, este elemento nos habla de la biología molecular. No necesariamente en la biología molecular vamos a hablar solo de ADN. No, también lo que hacemos es comparar otro tipo de moléculas, ya sea carbohidratos, proteínas, lípidos, pero especialmente proteínas. En este caso, en este ejemplo, comparamos la insulina. Específicamente comparamos ya 3 aminoácidos, el 8, 9 y el 10. Podemos ver, por ejemplo, que la vaca y el cordero tienen 2 aminoácidos muy parecidos y uno distinto. Por lo tanto, por ejemplo, la vaca, eso haría que la vaca está mucho más cercana evolutivamente al cordero que al caballo. Y a su vez, el cerdo estaría mucho más emparentado evolutivamente con el caballo que, por ejemplo, con el cordero, que no tienen ni un aminoácido en común. Por eso estamos hablando de evidencias, que estamos hablando de que organismos se parecen evolutivamente o cambiaron en el camino o tienen ancestros comunes. La biología molecular es una de las principales evidencias que apoya la teoría de la evolución, ya que habla y puede determinar la cantidad de parecido molecular que hay entre las diferentes especies. De hecho, a raíz de la biología molecular es que se reorganizó toda la clasificación de los animales y de los seres vivos también. Vamos con la evidencia número 4. El dato está acá. ¿Comparación de qué? Fósiles. Por lo tanto, estamos hablando de la paleontología. La paleontología lo que ha podido armar en este caso es
¿Cuál es el recorrido evolutivo del caballo? Si se fijan bien, los cráneos son muy parecidos. Lo que ha cambiado son los huesos de las patas. Y además, el tamaño. Pero podemos encontrar enormes similitudes entre el equipus y el equus, que es el caballo como lo conocemos actualmente. Por lo tanto, podemos encontrar similitudes y podemos ir agrupando y hacer la historia evolutiva de diferentes animales o de diferentes especies. Recuerdo que los fósiles, en estos casos, no son huesos, sino que son restos que han dejado los seres vivos. En este caso, lo más probable es que son sales minerales que reemplazaron al material de los huesos. Por último, lo que tenemos acá son embriones. Y acá lo dice. Por lo tanto, la evidencia número 5 es la embriología. Podemos ver, por ejemplo, las hendiduras braquiales y la presencia de cola. Pero también podemos observar algunas diferencias. Por ejemplo, la presencia de órganos o extremidades superiores e inferiores, las cuales no existirían en el pez. Por lo tanto, podríamos decir que estos tres tipos de animales están más emparentados evolutivamente que el pez. A su vez, podemos encontrar otras características que hacen más similares al ave y al humano que al reptil y al pez. O mayores diferencias que alejan al humano del ave, el pez y el reptil. Lo alejan evolutivamente. Antes de continuar, te proponemos que hagas una pausa. Anda al baño, toma agua, tómate un respiro. Y si quieres hacer una pausa activa de ese ejercicio, te dejamos este link para que lo revises. ¿Listos para continuar? Sigamos. Darwin y la teoría de la selección natural. En una de las actividades anteriores, se te pedía que vieras un video de Darwin y Wallace. Alfred Wallace, al igual que Darwin, viajaron por muchas partes del mundo, dos naturalistas, a los cuales llegaron a las mismas conclusiones. Darwin propuso la teoría de la evolución biológica mediante la selección natural. Darwin definió la evolución como una descendencia con modificación. Las especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies. Y nuevamente nos aparece este detalle que es importante, que es el ancestro común. El mecanismo que Darwin propuso para la evolución se llama selección natural. Quiere decir que en la naturaleza los recursos son limitados, por lo tanto, las especies compiten entre ellas para sobrevivir. Y el que logra sobrevivir es el que, en el fondo, logra sobrevivir y reproducirse, va a hacer que sus características pasen y aumenten a lo largo de varias generaciones. Aquí no hablamos de individuos, hablamos de poblaciones. ¿Cuáles son los principales planteamientos o postulados centrales de la teoría de la evolución? Primero, el evolucionismo. Las formas de vida no son estáticas, evolucionan o se extinguen. Nuevamente, el cambio. Las especies cambian. Y aquí hablamos de las especies, de las poblaciones que cambian a lo largo del tiempo. Gradualismo. El proceso es gradual, continuo y variable. Y la velocidad está dada por la presión de cambio sobre las poblaciones. ¿Qué va a dar el cambio?
principalmente el ambiente. Por ejemplo, tenemos una especie que no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo y ocurre un evento, por ejemplo, un gran terremoto y un tsunami. Por lo tanto, la cantidad de características de población se va a ver muy disminuida de muchas especies, no solamente de los humanos. Por lo tanto, como disminuye la cantidad de características, ya que murieron muchos individuos, estos individuos, los que quedan o los que lograron sobrevivir, van a tener que volver a adaptarse rápidamente. Eso implica que van a tener que cambiar. Por lo tanto, probablemente después la velocidad de cambio de adaptación sea muchísimo más rápida. Origen común. La evolución lleva a la formación de especies nuevas, pero que tienen antepasados comunes. Esto se puede remontar hasta el inicio de la vida. Es decir, tú tienes un antepasado en común con un chimpancé, con una gallina, con una lagartija y con una bacteria. Solo obviamente que tu antepasado en común con el chimpancé está mucho más cerca en el tiempo evolutivo que con la gallina, que con la lagartija y claramente que con la bacteria. Selección natural. El mecanismo. Hablamos de 4 componentes: variabilidad, presión de selección, reproducción diferencial y herencia. ¿Te acuerdas el ejemplo del águila? Lo volvemos a repetir. Hay un grupo de águilas con distinto tamaño de alas. Presión de selección. Aquellas águilas que tengan las alas más grandes probablemente cacen más presas y eso va a hacer que sobrevivan. Si sobreviven, se van a reproducir más. Por lo tanto, esa característica que está en sus genes, porque ya tiene las alas grandes, va a pasar a la herencia. Y eso va a hacer que durante muchas generaciones siguientes, las águilas van a tener o terminan teniendo las alas más grandes. Existen 2 motores que empujan la evolución. Este es el mecanismo: la variación de los individuos y la selección natural. ¿Cómo los individuos pueden ser diferentes? O por mutaciones o por la meiosis. La meiosis es el proceso en que tú formas células sexuales. Y esas células sexuales son todas diferentes. Si tienes hermanos, a menos que sean gemelos, probablemente tú seas distinto a ellos. Por lo tanto, ¿cuáles son los mecanismos básicos para que exista la evolución? La selección natural, presión sobre los organismos debido al ambiente, flujo génico por migraciones. Si llegan individuos, la cantidad de características va a aumentar. Por lo tanto, va a haber mayor variabilidad. Por lo tanto, los organismos es más posible que esa población se adapte. En cambio, si los individuos emigran, si se van, la cantidad de características de esa población va a disminuir. Por lo tanto, existen menos probabilidades de adaptarse. Mientras más características haya en una población, hay mayor probabilidad de que esa especie se adapte. Mutaciones y variabilidad, que tiene que ver con los cambios en el material genético. Recuerda que solamente los cambios que se heredan son aquellos que están en los genes. Y la deriva génica tiene que ver con cómo cambian o con qué frecuencia cambian los genes en una población. Por ejemplo, en nuestro colegio, ¿te has dado cuenta que existen pocas personas con ojos claros? En cambio, si tú te vas a Holanda, en Holanda la población de gente con ojos claros es mucho mayor. Por lo tanto, hay una variación en la cantidad de genes que hay. Entonces, para hacer una síntesis, recordemos lo que Lamarck decía que los organismos se adaptan.
el principio de uso y desuso, que si se usa más un órgano se desarrolla y si no se pierde, y que estos caracteres adquiridos se heredan, lo cual ya comprobamos que eso no se da a menos que esa característica esté en los genes. ¿Qué hablaba Darwin? Darwin habla acerca de la evolución de las especies a través de la selección natural, lo que permite que las especies se adapten. Y la teoría sintética es la teoría de Darwin más lo que sabemos ahora de la genética. También a la teoría sintética se le llama teoría neo-darwinista. Por lo tanto, también hablamos de la selección natural, pero sumamos ya y conocemos cómo es posible que las poblaciones, exista variabilidad en las poblaciones, además de la genética mendeliana. Por lo tanto, la genética nos aportó, nos dio todas las explicaciones que Darwin no supo explicar. Para finalizar, vas a realizar en tu cuaderno las actividades 1, 2 y 4 de la página 61 de tu texto de estudio. Y cuando termines todas las actividades, vas a este link y realizas el mini control. Te recuerdo una vez más que este control no lleva nota, pero es necesario que lo realices a conciencia, de tal manera que después podamos reforzar aquellos contenidos que no se comprendieron tan bien. Esperemos que esta clase haya sido de mucha utilidad para ti y nos vemos más adelante. Mucha suerte.